inteligencia artificial para asistirnos en la creación de proyectos. Para ello voy a compartir mi pantalla, que es con lo que vamos un poco a guiarnos. Como les decía, en esta tarde, básicamente nuestro trabajo va a ser dar un poco el marco teórico para tener claro algunos conceptos, algunas ideas, y en la siguiente sesión estaríamos haciendo uso de manera práctica la plataforma que nos va a asistir para poder elaborar proyectos de innovación educativa asistidos con inteligencia artificial. Bien, vamos entonces a continuar. Este es el tema, esta es la ruta que vamos a seguir en esta tarde. Son 7 puntos en los cuales nosotros vamos un poco a compartir. Insisto una vez más, es básicamente el marco sobre el cual nos vamos a mover la siguiente semana cuando desarrollemos e ingresemos a la plataforma. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es un proyecto de innovación pedagógica. Vamos a también hablar sobre los momentos a considerar para la realización. Vamos a ver también algunos ejemplos, ¿no? Algunas experiencias. Vamos a ver también las consideraciones para poder implementar proyectos con inteligencia artificial. Vamos a conocer también la aplicación para crear proyectos de innovación pedagógica, unas casuísticas y estableceremos unas conclusiones. En estas, previo al cierre de las conclusiones, daremos a conocer la plataforma a la cual ustedes ya se pueden ir registrando, porque la idea es que vayan teniendo una experiencia previa de tal forma que se vayan familiarizando con la plataforma y en la siguiente sesión, digamos, ya tienen un poco ideas sobre el dashboard, sobre lo que van a ir encontrando en esta plataforma y no solamente para crear proyectos, sino también para muchas otras opciones que nos brinda. Entonces, esa es un poco la ruta que vamos a seguir en esta tarde. ¿Cuál es el propósito de esta tarde en esta temática? Es brindar los puntos claves a tener en cuenta para la elaboración e implementación de proyectos de innovación asistidos con inteligencia artificial. Nosotros hemos hablado desde un inicio, desde los fundamentos de la IA hasta ya este casi cierre de este módulo, sobre cómo la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto y está presente en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en distinta índole. Está presente la inteligencia artificial en las diversas plataformas que las han ido implementando. Entonces, vemos cómo la IA se ha convertido en parte ya de nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante saber y manejar algunos puntos claves. ¿Qué es un proyecto de innovación pedagógica? Cuando nosotros hablamos de un proyecto de innovación pedagógica, partimos siempre de un diseño, de una planificación. Un proyecto de innovación pedagógica es una propuesta, ¿no? Organizada e integrada, sistematizada, ¿no? Para realizar un conjunto de actividades que se deben cumplir en un tiempo determinado, ¿no? Es decir, nosotros podemos desarrollar proyectos de innovación pedagógica que pueden ser proyectos a corto plazo, pueden ser proyectos a mediano plazo o proyectos a largo plazo, dependiendo de la necesidad que nosotros hayamos podido encontrar en nuestra escuela. Para realizar este conjunto de actividades se deben de cumplir en un tiempo, como lo mencionamos, es decir, todo proyecto tiene una temporalidad y para ello se plantean objetivos y plazos. Es decir, si yo elaboro un proyecto de innovación que tiene una durabilidad o una temporalidad determinada, cada una de estos tiempos, ya sea meses, tienen una serie de actividades que apuntan al logro de un objetivo de acuerdo a la necesidad que yo haya podido encontrar. Entonces, si yo elaboro un proyecto de innovación, por ejemplo, mejorando el... Bien, voy a, ahora sí, creo que tenía un problema con el audio. Les decía, cuando nosotros hablamos de lo que es un proyecto de innovación educativa, partimos de un diseño, de una planificación. Es una propuesta organizada e integrada y sistematizada, ¿no? Es decir, elaboro un proyecto de innovación de acuerdo a una necesidad que yo encuentro en la escuela. Entonces, en función a ello, yo voy a elaborar este proyecto de innovación que va a tener una temporalidad, es decir, un tiempo determinado,
Puede ser un proyecto a corto plazo, puede ser un proyecto a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo las características y sobre todo la sostenibilidad del mismo proyecto. Entonces, este proyecto debe cumplirse en un tiempo determinado y para ello se desarrollan una serie de actividades para lograr determinados objetivos. Algunos les denominan también hitos, ¿no? El primer hito en cada mes, ¿no? Que es lo que se va a ir logrando para lograr el objetivo. Entonces, parte siempre de una planificación. No se hace un proyecto de la nada, sino de una necesidad y frente a esa necesidad yo elaboro ese proyecto mediante una planificación. Es una propuesta que incluye nuevas formas o alternativas, ¿no? de abordar el proceso de educación. Por ejemplo, puede darse el caso de que yo decida elaborar un proyecto de innovación utilizando alguna herramienta digital de las cuales nosotros hayamos podido compartir con ustedes y entonces yo puedo elaborar un proyecto sobre mejorando los aprendizajes de los estudiantes del primero de secundaria utilizando la inteligencia artificial de Gemini, no, de Google, por poner un ejemplo. Entonces yo elaboro ese proyecto porque he visto que tengo estudiantes que tienen dificultades para aprender y me puedo valer de esta herramienta. Entonces yo elaboro el proyecto, elaboro los objetivos, elaboro las actividades, las áreas que me van a apoyar para el logro de ese objetivo, porque hay que integrar a los demás docentes. Y entonces yo comienzo a gestar mi proyecto de innovación educativa, que puede ser acompañado por algún recurso tecnológico o también puede ser de los que, digamos, ustedes por la experiencia que tienen dentro de la escuela, pueden elaborar este proyecto educativo. Entonces, esta propuesta incluye nuevas formas o alternativas para abordar el proceso de educación, con el fin de lograr mejoras cualitativas, ¿no? De calidad. Los proyectos tienen un propósito, es decir, yo busco cambiar, busco transformar y mejorar mi práctica pedagógica. A lo mejor mi proyecto busca cambiar o mejorar eh, el aprendizaje de mis estudiantes, es decir, tiene un propósito, busca algo mediante la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa y su entorno social. Es decir, un proyecto no solo abarca a los estudiantes y al maestro que elabore el proyecto, sino que también incluye a diversas áreas, a diversos docentes, a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los aliados que tenemos en la comunidad. Entonces, todos ellos van sumando para que este proyecto sea viable, y sea sostenible en el tiempo. Porque yo puedo elaborar un proyecto educativo para 3 meses, pero resulta que el proyecto no he analizado la viabilidad, la sostenibilidad, y entonces el proyecto al primer mes ya se cae, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener. Por eso, partir de una planificación para elaborar un proyecto de innovación. Entonces, ¿qué es lo que busco con este proyecto? Busco un propósito de cambiar, de transformar, ¿no? Mejorar mi práctica pedagógica, responder a una necesidad de mis estudiantes o de mi escuela, y sobre ello yo voy trabajando. Recuerden que todo proyecto tiene una temporalidad donde se evalúa cada una de las etapas que luego mencionaremos. Vamos a encontrar diversos tipos de proyectos, ¿no? Por eso que es importante el poder tener claro, existen, quizás ustedes conozcan otra variedad, nosotros hemos establecido 5 por los cuales vamos a poder diferenciarlos y poder centrarnos en cuál es el proyecto en el cual yo voy a desenvolver o lo voy a elaborar o sobre el cual me voy a enfocar, sobre qué tipo. Uno de los primeros es el proyecto productivos o privados. Se llaman estos proyectos cuyo fin importante es obtener mayores ganancias, ¿no? Entonces yo puedo elaborar un proyecto productivo en la cual a lo mejor estoy generando un bien, estoy generando un servicio y por el cual em, recibo, ¿no? Una ganancia. Entonces, existen muchas escuelas que tienen también proyectos productivos. En las escuelas que tienen, por ejemplo, especialidades técnicas, ya sea elaboran en la parte textil o en la parte alimentaria, y tienen un proyecto, ¿no? Elaborado, sustentado, viable y sostenible, en el cual pues es un proyecto productivo porque ellos generan un producto, lo venden y por esa venta reciben un ingreso, ¿no? Obviamente en el proyecto se especifica cómo se administra
todas las ganancias del proyecto, ¿no? Si es en beneficio del taller, en beneficio de la implementación de los talleres, si recibe un porcentaje para la implementación, un porcentaje para la mano de obra que ha elaborado el producto. Entonces podemos encontrar proyectos de este tipo que también son muy viables. Entonces también tengo yo que planificarlos, tengo que ver los recursos y los medios con los que cuento para poder mantener un proyecto productivo, porque estoy invirtiendo en mano de obra, en materia prima. Entonces todo ello implica pues una planificación y una sostenibilidad, porque podría darse el caso que yo elabore un proyecto productivo, lo planifique y no logre vender los productos. Entonces ahí tengo que reevaluar todo el proyecto para ver por qué no está funcionando este tipo de proyecto educativo o proyecto innovador de la característica de productivo privado. Luego tenemos los proyectos públicos o sociales, que es un poco más amplio, son aquellos que buscan tener un impacto importante en la sociedad o en la población. Proyectos públicos de alcance, digamos, de gran envergadura que desarrollan los gobiernos locales. Entonces, hay de este tipo también en el cual, digamos, nosotros em, tenemos ciertos limitantes porque, digamos, no nos desenvolvemos dentro de ese campo de acción. Y también encontramos los proyectos comunitarios, ¿no? Estos quizás sí se ajustan, a diferencia de los proyectos públicos o sociales, estos sí se ajustan un poco a nuestra realidad, porque son aquellos los que aspiran a mejorar determinados aspectos puntuales de una comunidad. La escuela es una institución muy importante dentro de la comunidad y entonces puede ser un eje que motive a poder elaborar un proyecto comunitario donde se considere, ¿no? No solamente a la comunidad educativa, sino también a los pobladores que están cerca a mi escuela. Entonces, por lo general, ¿no? Es pequeña, tiene una determinada área de acción, puede ser una zona urbana o rural, y a través de la satisfacción de sus necesidades y resolución de problemas. Es decir, es un proyecto que abarca o convoca a mayor cantidad tanto de personas, instituciones o aliados. Entonces yo tengo que ir delimitando las características de mi proyecto porque también recuerden que hay una frase, dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tengo que ser realista al momento de que yo elaboro un proyecto educativo o de innovación. Tengo que evaluar las ventajas, desventajas, los pros, los contras. Entonces todo ello me va a ayudar a tener un proyecto viable y sustentable, ¿no? También conocemos los proyectos de vida, ¿no? Son aquellos que se centran en las metas que uno quiere lograr, ¿no? Cómo yo me propongo, cómo me proyecto de aquí a 2 años, cómo me proyecto de aquí a 5 años, cómo me proyecto de aquí a 10 años, ¿no? Ahí es donde vemos la temporalidad y decimos pues un proyecto a corto, a mediano o a largo plazo. Y veo cómo mi crecimiento va al nivel familiar, al nivel profesional, al nivel laboral, qué es lo que yo voy a ir em, logrando, ¿no? Digamos, como objetivos personales. A eso denominamos lo que es un proyecto de vida, que también trabajan muchos de ustedes como maestros de algunas áreas específicas, ¿no? Ayudando a nuestros estudiantes a elaborar un proyecto de vida, sobre todo a los estudiantes que están ya en promoción. Entonces, todos estos tipos de proyectos somos los que vamos a tener un poco en mente para poder guiarnos y poder tener esta idea cuando hagamos uso de la plataforma que nos va a asistir, ¿no? Una plataforma muy interesante y nos va a dar pautas para poder elaborar este tipo de proyectos, proyectos de innovación educativa dentro de la escuela. Y por último, tenemos los proyectos de investigación, que son aquellos cuyo objetivo es realizar descubrimientos científicos y producir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de proyectos se desarrollan en el nivel superior de educación superior, ¿no? El famoso trabajo, pues, de las tesis, de las propuestas que cada uno vaya haciendo en el camino. Entonces, ya vamos un poco perfilándonos, ¿no? En diferenciar los tipos de proyectos que vamos a encontrar y sobre el cual nosotros nos vamos a poder ir ubicando, ¿no? Ya sabemos que en los proyectos comunitarios hay docentes que les gusta trabajar mucho con la comunidad. Los proyectos comunitarios pueden ser, digamos, parte de.
También podemos trabajar proyectos productivos, proyectos enfocados un poco a los ritmos de aprendizaje. Es decir, los proyectos surgen de acuerdo a las necesidades que vamos encontrando y al compromiso que vamos asumiendo en nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Y sobre todo el campo de acción o el ámbito en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Puede ser que yo esté en una escuela que es más urbana y bueno, tenga otro tipo de necesidades a las escuelas que están en las zonas rurales, ¿no? O en zonas de frontera. Entonces, cada uno, de acuerdo a su realidad y a su necesidad, elabora un proyecto. Y nosotros promovemos esto porque, como les mencionaba hace un momento, hay este espacio dentro de Minedu sobre presentar las buenas prácticas. Y las buenas prácticas docentes no son otra cosa que los proyectos que muchas veces hacen ustedes en su escuela, pero que queremos llevarlo al siguiente nivel, es decir, de presentarlo como una buena práctica porque a lo mejor lo vienen haciendo ya hace bastante tiempo, están dentro de ese proyecto muchos maestros, colaboran muchas áreas, entonces, ahí ya vemos un resultado, ¿no? De lo que ustedes hayan podido crear. Entonces, es llevarlo a ese nivel de poder compartirlo, porque esas experiencias son muy valiosas, ¿no? Entonces, ahí ya podemos encontrar los diversos tipos de proyectos en los cuales, digamos, nos vamos a mover dentro de nuestra práctica pedagógica. Ahora, ¿qué son los elementos que debe tener un proyecto? Es decir, ¿qué es lo que debe guiar o enmarcar mi proyecto al momento que yo lo elaboro? Primero debo tener una finalidad y objetivo, es decir, ¿para qué estoy haciendo ese proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Dependiendo de la naturaleza del tipo de proyecto que haya elaborado. Entonces, frente a eso, yo me puedo plantear una finalidad y un objetivo. Como segundo, tengo que determinar si lo que mi proyecto va a dar es un producto o un servicio. Generalmente, los proyectos educativos generan un servicio, ¿no? Atienden una necesidad. También debe tener una temporalidad. ¿Cuánto tiempo dura mi proyecto, no? A lo mejor puede ser que yo lo haga con estudiantes de primer año, lo hago cada año, o qué sé yo, dura 2 años, ¿no? Mis estudiantes los trabajo con ellos de un año para otro. En fin, es de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, hay proyectos de biohuerto que se mantienen en el tiempo porque estas áreas hay que mantenerlas y los estudiantes pues se van sumando a ello, ¿no? Entonces, son experiencias que van sumando y sobre todo que vamos descubriendo de que sin darnos cuenta hay proyectos que se van extendiendo, ¿no? Tienen una temporalidad bastante larga. Entonces hay que ver el tiempo. Entonces el tiempo también va a determinar si es un proyecto a corto, mediano o largo plazo. Entonces, en cuánto tiempo se va a dar, en meses, en semanas, en fin. Otro elemento importante es el espacio, ¿no? Es el campo de acción donde yo voy a realizar ese proyecto. Es en mi escuela, es en la comunidad, es a lo mejor, qué sé yo, de proyección social. ¿En qué ámbito, ¿no? Me voy a desarrollar mi proyecto, ¿no? El espacio. Otro punto importante son los recursos con los que yo cuento, ¿no? Para que mi proyecto sea viable y sustentable. Yo puedo hacer un proyecto, pero resulta que no he medido los recursos con los cuales yo cuento. Entonces hay proyectos en los que se necesita, digamos, una cierta inversión, ¿no? Ya sea copias, fichas, afiches, qué sé yo, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Y cuando no está contemplado, ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces los proyectos ya no se pueden desarrollar. Entonces yo tengo que ver los recursos materiales, los recursos humanos que también voy a necesitar para que mi proyecto sea viable, ¿no? Cuento con el apoyo de mis estudiantes, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de los directivos, con el apoyo de mis colegas. Tengo que ver el recurso humano. Y lo material es que si ese proyecto que yo estoy enfocado a realizar lleva costos, que muchas veces estos costos son asumidos por los mismos maestros, ¿no? Pero también tiene que estar dentro del proyecto especificado. Luego también lo que tenemos que tener en cuenta son las restricciones, ¿no? ¿Qué limitaciones tengo para elaborar mi proyecto? ¿No? A lo mejor mi limitación es económica, ¿no? Porque es un proyecto que requiere inversión, porque si es un biohuerto hay que comprar, qué sé yo, materiales para mantener el biohuerto, mallas, la limpieza, en fin, ¿no?
por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué restricciones cuento? Si mi proyecto es de carácter de aprendizaje y estoy considerando recursos TIC o plataformas, ¿qué restricciones tengo, no? Tengo acceso, tengo la facilidad, tengo el equipamiento, tengo conectividad. Entonces, todo eso lo voy evaluando también, ¿no? Como parte de qué limitantes puedo tener. Otro punto importante es el cronograma de actividades, ¿no? Entonces, todo proyecto tiene un cronograma, tiene una planificación, tiene unas fechas establecidas que se tienen que realizar determinada actividad sí o sí. No, es como, por ejemplo, nuestro espacio formativo que tiene un cronograma, ¿no? En el cual nosotros ya tenemos las temáticas, tenemos el horario y tenemos que echarlo para adelante. Entonces, cuando el proyecto comienza a fallar, cuando ya comenzamos a decir, hoy día no lo hacemos, mañana lo retomamos, hoy día lo suspendemos y porque a lo mejor no han venido todos, en fin. Entonces, todos estos detalles que en su momento pueden ser una solución, a la larga para un proyecto tiene un impacto, ¿no? Porque no se está cumpliendo con un cronograma de actividades que previamente ha sido diseñado y planificado. Entonces, hay un cronograma de actividades en las cuales, para evitar cruces en la escuela hay muchas actividades, entonces hay que planificarlas, en qué tiempo se van a cumplir, en qué meses, en qué semanas, en qué días, ¿no? El presupuesto, lo que mencionábamos un poco arriba cuando veíamos en cuanto a recursos, ¿no? Presupuesto, cuánto va a demandar el proyecto. Y también otro punto importante es determinar cuáles son los resultados esperados, ¿no? Mm, ¿Qué es lo que yo voy a lograr con mi proyecto, ¿no? Si he logrado, mi proyecto ha em, cubierto las expectativas, porque pudiera darse el caso de que yo elabore un proyecto educativo y no logre el objetivo. Entonces, si yo, mi proyecto dice, mejorar los aprendizajes, ¿no? Entonces, al final de un determinado tiempo, con mis estudiantes, yo tengo que evaluar si he mejorado el aprendizaje de mis estudiantes. Y puede darse el caso de que no, que mantengamos el mismo nivel, que no ha habido una variante en la estadística, ¿no? Entonces, eso es un impacto. ¿Por qué? Porque hemos invertido tiempo, hemos invertido recursos y no estamos logrando. Por eso, el cronograma de actividades establece logros o hitos en determinado tiempo. O sea, si yo tengo un proyecto que dura 4 meses, yo en el primer mes tengo que evaluar si he cumplido mis hitos, he cumplido mis objetivos y si voy con esa tendencia, ¿no? Entonces, hay proyectos que tienen, pues, vaivenes, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluarlo y todo eso. Recuerden que cuando elaboramos un proyecto, todo eso impacta, ¿no? Impacta al final en el logro de resultados. Entonces, estos elementos son los que nos debe contar un proyecto cuando nosotros tengamos en mente poder elaborarlo, ¿no? Para poder tenerlo de manera bien desarrollada y bien sustentada. Vamos a ver pasos para elaborar el proyecto, ¿no? Ustedes, ya muchos de ustedes elaboran proyectos dentro de la escuela. Lo que ahora estamos viendo es cómo la IA se convierte en un aliado nuestro, ¿no? Antes partíamos pues desde cero, para crear todo, cómo voy a empezar, qué actividades voy a hacer. Ahora la IA nos propone diversos medios, diversas formas de cómo poder asistirnos para elaborar un proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, es el punto de partida. Los maestros sabemos dentro de nuestra práctica pedagógica que el inicio es un diagnóstico para todo, para la planificación, para elaborar las sesiones, para todo. Es un diagnóstico. Ahora, se indica cuál es el objetivo general, las metas que se quieren lograr o el problema que se busca solucionar. Entonces yo hago mi diagnóstico con mis estudiantes para poder ver la viabilidad de mi proyecto, del cual yo vaya a atender, ¿no? Puede ser, o problema a solucionar, ¿no? Recuerden que los proyectos de innovación educativa buscan responder a una necesidad de la comunidad. Entonces, tengo que partir de este diagnóstico. Ahora, eh, aquí establezco mi objetivo general, ¿no? Las metas que voy a lograr. Este diagnóstico me permite ver la realidad. Luego de ello voy a tener la etapa del diseño o la planificación, ¿no? Entonces, en esta etapa del diseño y la planificación, ¿qué es lo que hago? Se debaten las opciones,
las tácticas, las estrategias, ¿no? Que me van a conducir al éxito, ¿no? Es decir, a cumplir el objetivo que ya me he determinado en el diagnóstico. Entonces aquí yo voy a poder establecer si mi proyecto, pues, digamos, con qué personas voy a contar, quiénes me van a apoyar, no cómo lo voy a planificar, en cuánto tiempo, en fin, aquí ya comienzo a estructurar prácticamente el proyecto, ¿no? Luego también tenemos lo que es el diseño y perdón, la ejecución. Aquí ya ponemos en práctica las actividades diseñadas, es decir, lo que yo he trabajado en la parte de la planificación. Comienzo a ejecutar el proyecto, comienzo a hacer la convocatoria, o ya comienzo a realizar las reuniones, o comienzo a hacer las diversas actividades. Entonces, la ejecución es otra cosa que la práctica de las actividades que yo ya las he previsto, ¿no? En el momento de la planificación, que no haya cruces de fechas, en fin, ¿no? ¿Qué actores van a participar en esas actividades? Si es siempre que sea necesaria la presencia del que elabora el proyecto o repartimos responsabilidades con otros colegas. En fin, cada uno de ustedes lo va a ir adaptando de acuerdo a las realidades con las cuales trabajan. Y por último tenemos la evaluación, ¿no? La evaluación es aquella que corrobora que se haya logrado el objetivo general, es decir, que se haya cumplido la meta, que se haya logrado el éxito del proyecto. Entonces, muchas veces sucede que elaboramos proyectos y se van desvaneciendo en el tiempo. Empezamos muy bien, pero ya no revisamos las actividades o nos olvidamos o la persona que era responsable de tal actividad no la asumió. Entonces, todo esto, como les mencionaba hace un momento, comienza a darnos diferentes impactos y hace que el proyecto educativo de innovación que hayamos propuesto para nuestra escuela se vaya desvaneciendo en el tiempo, ¿no? Pierdamos interés y bueno, pase como una actividad más que, digamos, empezamos. La idea es que todo proyecto tenga un tiempo, tenga una durabilidad y una sostenibilidad, es decir, que se mantenga durante todo el tiempo que se ha planificado. Si yo lo planifico para 3 meses, debe estar presente esos 3 meses con diversas actividades. Si yo lo tengo para un mes, pues para un mes. Si lo tengo para de marzo a diciembre, debe estar presente con diversas actividades para, digamos, mantenerlo en el tiempo y cada una de esas actividades tienen que ser evaluadas. Si se está logrando el objetivo, si voy avanzando, ¿no? Es dependiendo, como les mencionaba, de la naturaleza del proyecto que ustedes vayan a elaborar, ¿no? Entonces ahí vamos a ir encontrando ya el sentido, ¿no? De cada uno de estos pasos que son vitales, que no podemos obviar porque van engarzados uno de otro, ¿no? Vamos a considerar, para tomar en cuenta, que todo proyecto debe considerar y responder mínimamente las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué proyecto voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer este proyecto? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? Entonces, cuando yo me planteo estas interrogantes, ¿para qué voy a hacer este proyecto? Tengo que ponerme a pensar qué quiero lograr, qué quiero mejorar, qué necesidad he visto que merece que yo invierta tiempo y cree toda una serie de actividades para mejorar esa realidad. Ojo, también que hay que ver problemas que podemos atender, que son, digamos, viables. Tampoco vamos a salvar el planeta ni nada por el estilo. O sea, hay cosas muy puntuales que podemos atender, pero obviamente hay cosas que escapan a nuestras manos. La mística del maestro siempre es querer cambiar el entorno, pero cuando nosotros elaboramos proyectos también tenemos que ajustarnos a la realidad. Entonces tenemos que ponernos a pensar para qué quiero hacer este proyecto educativo, por qué lo quiero lograr, por qué lo quiero hacer, cómo lo voy a elaborar, con cuándo, en qué tiempo lo voy a hacer, este año, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Empiezo en marzo, empiezo en abril, empiezo en julio? ¿Y con qué elementos o con qué medios cuento para poder hacer que este proyecto sea lo suficientemente viable? Y luego hay una línea en la presentación porque tenemos otras preguntas que debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué obtendré de este proyecto? Recuerden que cuando hablábamos de los tipos de proyecto, si es un proyecto productivo, pues obtendré un ingreso, o veré cómo equipo
determinada taller, en fin, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Qué obtendré? ¿No? Recordemos que, por ejemplo, si yo elaboro un proyecto para mejorar el ritmo de aprendizaje o mejorar el nivel de aprendizaje de mis estudiantes de primer año en determinada área, también es delimitar el proyecto. Porque si yo digo, voy a un proyecto para mejorar el aprendizaje, pues abarca mucho y es muy grande. Entonces tengo siempre que delimitarlo para que pueda realizar actividades que se enfoquen específicamente al logro de ese objetivo, ¿no? Entonces ahí yo puedo preguntarme, ¿qué voy a obtener? Voy a tener mejores estudiantes, voy a tener estudiantes que desarrollen mejores habilidades de lectura. Hay, por ejemplo, proyectos de lectura en las escuelas, ¿no? De plan lector. Entonces, todo eso tengo que ir viendo sobre dónde voy a enfocar mi proyecto, ¿no? Hasta dónde llegaré con mi proyecto. Es importante también delimitarlo, ¿no? Hasta dónde voy a llegar, qué voy a establecer como meta. Entonces eso me ayuda a también tener una temporalidad y una limitación de mi proyecto. Está delimitado en tiempo, está delimitado en objetivos para que no quede muy ambiguo o muy amplio, ¿no? Entonces, por eso mencionábamos esa frase, siempre el que mucho abarca poco aprieta y hagamos algo viable, real, sencillo y enfocado a un determinado grado, a un determinado, digamos, grupo de personas, de estudiantes, comunidad, de tal forma que nos garantice esa viabilidad. Y por último, tenemos cómo voy a evaluar ese proyecto, con qué elementos, con qué instrumentos voy a evaluar. Entonces, eso me permite tener una visión general para poder ejecutar ese proyecto y sobre todo sea real y se puede ejecutar. Momentos a considerar para realizar un proyecto. Vamos a ver. Tenemos un primer momento, ¿no? Identificamos cuál es el problema, por medio de cuál es el problema, qué está pasando acá, qué voy a hacer. Entonces, la identificación de los problemas se pueden utilizar algunas de las fuentes. A ver, ¿qué me puedo utilizar? El diagnóstico del proyecto educativo institucional. Me puede ayudar mucho, digamos, si lo quiero trabajar a nivel local de mi escuela. Los temas transversales del diseño curricular, ¿no? También, ¿no? De la currícula nacional me puede ayudar. Los temas de investigación de los docentes sobre sus escuelas. Muchos de nosotros, cuando ha elaborado sus maestrías, ha elaborado trabajos de investigación sobre su escuela, sobre sus estudiantes, sobre sus colegas. Y eso es un material muy importante porque para hacer una tesis, un trabajo de investigación referente a la escuela, pues han tenido que pasar por varias aristas como son el diagnóstico, han hecho encuestas y esa información es muy valiosa para un proyecto que yo quiero iniciar. Entonces, por ejemplo, hay escuelas donde varios colegas han hecho maestrías y muchas de las maestrías están atendiendo un problema en la escuela. He hecho mi maestría y he sacado mi tesis de cómo mejorar la gestión educativa en la escuela tal, y es mi escuela. He hecho, otro colega ha hecho su maestría y hecho su tesis sobre los problemas de aprendizaje en estudiantes de sexto grado de primaria en el área de matemática. Entonces, hay ahí una información muy valiosa, ¿no? Entonces, hay muchos colegas que han hecho trabajos de investigación referentes a sus escuelas, ¿no? Han hecho de gestión, han hecho de problemas de aprendizaje, han hecho enfocados en tutoría y obviamente pues ahí hay un gran insumo porque han hecho una investigación y son datos reales de la escuela, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro y se va a convertir en un punto muy, muy importante. Y como cuarto punto, el diálogo consensuado para la identificación del problema. Las reuniones con los colegas, esos espacios colegiados nos ayudan a identificar los problemas. Muchas veces nosotros nos reunimos y conversamos, tal estudiante tiene este problema, la realidad, su realidad familiar es esta. Dialogamos, ¿no? Entre colegas para un poco conocer por qué problema de conducta tiene aquí, por qué se comporta de esa manera. Entonces, ese diálogo consensuado también ayuda a identificar los problemas que tenemos en la escuela. Estos problemas, como les decía, van a ser de acuerdo a la realidad en donde su escuela se desenvuelva. Si es una escuela urbana, si es una escuela rural, si es una escuela del ámbito andino, amazónico, de acuerdo al ámbito donde están laborando. Entonces,
hay diferentes realidades, ¿no? Diferentes realidades, y entonces, de acuerdo a ese ámbito surgen los problemas, ¿no? Una escuela que está en una zona urbana es distinto a los problemas que tiene una escuela en zona rural, entonces ese diálogo consensuado permite identificar también problemas y dificultades y como muchas veces hay maestros que son muy preocupados y dicen, ¿qué podemos hacer por esto, colegas? Y se van sumando a estos proyectos, ¿no? Un segundo momento es definir los objetivos y resultados por medio de qué es lo que queremos lograr. Por eso aparecía esta pregunta en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Qué queremos lograr con este proyecto de innovación educativa en la cual vamos a participar varios docentes? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿No? Entonces consideramos los siguientes pasos. Primero, la definición del objetivo central y la definición de resultados. Es decir, qué es lo que quiero lograr y el resultado final. Bajo esos dos puntos, mi proyecto ya es, digamos, puedo ya darlo por encaminado. Es muy importante tener esto porque son las guías para iniciar y para terminar el proyecto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y qué es lo que voy a lograr al terminar, ¿no? Este recorrido, estos extremos que vienen a ser el objetivo general y la definición de resultados. Ambos son el inicio y el fin. Entonces, en un proyecto tengo que tenerlo claro. ¿Para qué? Para poder garantizar la efectividad del mismo, ¿no? Y yo converso con mis colegas, ¿no? ¿Qué vamos a lograr? Porque lo queremos hacer. Muchas veces el maestro tiene esta mística de querer cambiar, mejorar la situación académica de sus estudiantes. Muchas veces damos, ¿no? Colaboramos. Y eso es muy valioso porque es parte de nuestra profesión docente. Pero cuando ya trabajamos o elaboramos un proyecto, sobre todo con esta estructura que estamos compartiendo, es importante tener y poder establecer ciertos límites, ¿no? El nivel en el cual nos involucramos también los maestros en un proyecto. Algunos somos ajenos, algunos somos indiferentes, algunos somos más comprometidos. Entonces, todo eso suma o también puede restar en mi proyecto. Entonces, aquí vamos viendo el segundo momento sobre el objetivo y los resultados. Otro tercer momento importante es determinar las actividades, las metas, los cronogramas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Esto es muy importante. El tiempo, la temporalidad. Porque puede ser que el proyecto yo lo establezca y no me he fijado mucho en la temporalidad y el proyecto va avanzando solito como una plantita, ¿no? Ahí cuando me acuerdo hago algo y cuando me olvido lo dejo. Sino que tiene que ser delimitado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué fechas? ¿Y quiénes son las personas responsables de llevar a cabo esas actividades? Los proyectos, por lo general, siempre involucran a muchas personas. Entonces, siempre hay un responsable del proyecto, pero tenemos que aprender a delegar actividades para que cada uno pueda desarrollar dentro de estas actividades, pues sus propias características, sus propias habilidades. Hay maestros que tienen habilidades para convocar, tienen ascendencia entre los estudiantes, entre los padres de familia. Hay maestros que tienen habilidades para poder elaborar los flyers, para poder elaborar material. Entonces, todos ellos van sumando en mi proyecto. Y cada uno de ellos les puedo, de acuerdo a las características, hay maestros voluntarios, dicen, yo me encargo de esto. Ya hay una iniciativa en esta parte de establecer cronograma y responsables es qué vamos a hacer, cuánto, cuándo y quiénes, con quiénes cuento. En este momento consta de tres pasos. La determinación de las actividades y metas, ¿no? ¿Qué actividades voy a hacer? Actividades que sean fáciles de realizar, en la cual puedan participar todos, ¿no? ¿Y qué voy a lograr con esa actividad? Un cronograma de fechas, de horas, de cuánto tiempo me va a llevar, qué día los voy a realizar y ver los responsables, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. ¿Qué personas se van a hacer cargo, ayudan, aportan, suman a este proyecto? Es muy importante que también lo veamos, este tercer momento, como un eje fundamental para poder tener este proyecto de innovación. Como les decía al inicio, el tema de hoy es un poco tener el marco genérico de un proyecto de innovación,
porque luego emplearemos la plataforma, que aquí la vamos a mencionar, para poder tener este proyecto. La IA nos va a dar digamos, una guía, pero somos nosotros los que vamos a ir perfilando estos detalles que la IA no contempla, porque siempre les decía, cuando compartimos estos espacios, de que la IA no determina la realidad de mi escuela, no conoce el tipo de estudiante, no conoce la problemática que tiene mi colegio o mi comunidad. Entonces la IA me va a dar la información que yo pueda brindarle, pero no de manera específica, porque recuerden que no conocen, o sea, no es como nosotros que estamos a diario, ¿no? En el campo, ¿no? De acción. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando utilicemos la plataforma, nos va a dar una pauta. Sobre esa pauta y estos puntos que estamos dialogando ahora, compartiendo con ustedes, vamos a enriquecer la propuesta, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos de experiencias de proyecto educativo innovador desarrollados en diversas partes del país. Y, por ejemplo, aquí tenemos una introducción de un proyecto educativo innovador integrando la inteligencia artificial en el aula. Pero aquí está un poco amplio porque yo puedo ser integrando la inteligencia artificial en el aula de primer grado de primaria o primer grado de secundaria. Pues ya delimito mi proyecto para que sea viable y sustentable. Porque si yo digo integrando la inteligencia artificial en la escuela, implicaría que voy a atender a todos los estudiantes y voy a hacer actividades para todos los estudiantes. Y entonces, obviamente, en realidad va a ser complicado. Si yo delimito el proyecto y digo, integrando la inteligencia artificial en el aula o con los estudiantes del segundo grado, estoy reduciendo solo ese grupo de estudiantes, por lo tanto mi proyecto se va a ajustar a ellos, un cronograma solo para ellos, actividades solo para ellos, porque ya tengo marcado mi objetivo y mi meta, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la introducción que dice, el proyecto consiste en que los estudiantes elaboren proyectos educativos prácticos e innovadores aplicando la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Muy bien, esa es la propuesta que ellos tienen y a través de este proyecto los estudiantes identifican oportunidades de integración de la IA en la educación, realizarán diagnósticos y establecerán objetivos para un proyecto educativo, fundamentarán teóricamente su propuesta y presentarán sus conclusiones. Bien, vamos entonces ahí a hacer una pausa hasta aquí para poder leer. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta aquí referente a este bloque. Ya, no hay ninguna. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Bien, vamos entonces, si no hay ninguna consulta, voy a compartir, seguimos con la presentación. Entonces, hablábamos aquí sobre el proyecto educativo innovador integrando la inteligencia artificial en el aula, que teníamos esta propuesta para poder trabajar. Vamos entonces a continuar.
Y también teníamos otro ejemplo sobre María Cornejo, ¿no? La pionera de la inteligencia artificial en la escuela, que enseña a los niños que la tecnología no solo sirve para la guerra, ¿no? Es una profesora de innovación pedagógica en el Colegio República de Venezuela, Arequipa, integrando las herramientas de la AI. Bueno, y ha elaborado su proyecto y seguramente también ha llevado este proyecto a un nivel de buena práctica docente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que nosotros estamos motivándolos a ustedes a que lo que ya vienen trabajando o lo que piensan trabajar en lo que está queda del año pueda convertirse en una buena práctica docente, ¿no? Y podamos compartir este espacio. Algunos ejemplos en cuanto a proyectos educativos pueden ser sistemas de tutoría inteligente, ¿no? Que ofrecen apoyo personalizado. También vamos a encontrar herramientas de evaluación adaptativa que se ajustan al nivel de dificultad de preguntas en función. Hay chatbots, digamos, eso ya enfocándolo en la parte digital, ¿no? Juegos basados con inteligencia artificial que motivan a los estudiantes. Podemos crear, ¿no? Lo que se conoce como gamificación, cómo utilizar la gamificación, ¿no? En la escuela para que los docentes lo vayan integrando. Análisis de datos del aprendizaje que permiten a los docentes identificar patrones y tendencias en el desempeño de los estudiantes para la mejora de las estrategias de enseñanza. Es decir, hay muchas propuestas sobre proyectos de innovación que ustedes pueden crear, pueden proponer, pueden tener experiencias pequeñas, quizás este año, e ir viendo de acuerdo a las necesidades que ustedes van encontrando en su escuela. Consideraciones para poder implementar un proyecto educativo con inteligencia artificial. Vamos a ver entonces aquí em, cómo podemos nosotros considerar algunas ideas para poder implementar. Primero, seleccionar las herramientas de inteligencia artificial adecuadas para ello. O sea, para un proyecto yo tengo que tener en cuenta qué inteligencia, si voy a utilizar IA, voy a emplear ello, voy a tener que ver, considerar qué necesidades específicas de los estudiantes y en el contexto educativo hay, ¿no? Para yo poder seleccionarlas. Segundo, garantizar la privacidad y seguridad de datos. Recuerden que hay una ley de protección al menor, entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a los datos que nosotros compartimos dentro de las plataformas. Recuerden que también nosotros como docentes somos responsables de ello, entonces hay que implementar protocolos para proteger la información personal de los estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando vamos a enfocarnos en el proyecto sobre, digamos, si necesitamos información de este tipo, si voy a emplear determinada o cual herramienta. Tercero es desarrollar habilidades digitales en los docentes y en los estudiantes, por eso que ustedes forman parte de este taller de formación digital en el cual pues están desarrollando sus habilidades digitales, pero sobre todo poder replicarlas en los otros colegas. Como cuarto punto es fomentar la colaboración entre docentes y expertos de inteligencia artificial y actores claves, ¿no? Crear un ecosistema de apoyo para el éxito de los proyectos de inteligencia artificial en la educación. Entonces, nosotros siempre compartimos con ustedes y sobre todo se está llevando todo un módulo de IA donde hemos visto el uso de diversas inteligencias artificiales, de las cuales ya muchos de ustedes conocen, y también poder compartir. Hay docentes que ya vienen trabajando con ella, entonces también compartir esta experiencia para poder enriquecer los proyectos y sumar al equipo. Y una plataforma para crear los proyectos de innovación es el famoso Eduteca Lab. Eduteca Lab es la plataforma con la cual vamos a trabajar en la siguiente sesión. Es una plataforma educativa innovadora que utiliza inteligencia artificial para apoyar a los docentes, ¿no? En la creación y mejora de sus prácticas pedagógicas. Esta plataforma es una plataforma colombiana que ha, digamos, ido perfeccionando o mejorando su presentación en cuanto a las herramientas que nos puede brindar, ¿no? Su principal característica es que son herramientas con inteligencia artificial enfocadas en la educación. Eduteca Lab ofrece una serie de herramientas basadas en IA diseñadas específicamente para el ámbito educativo, inclusive para el ámbito de educación superior. Aquí el maestro puede diseñar, actualizar cursos, crear rúbricas y sobre todo desarrollar proyectos de clase más efectivos. Antes tenía un espacio que se llamaba proyectos, tal cual lo conocemos así esta palabra,
pero hoy en día lo ha modificado. Sin embargo, tiene la opción de poder generar, digamos, unos lineamientos para poder tener proyectos y nos propone una serie de actividades que se pueden realizar o se pueden contemplar al momento que nosotros le hacemos la propuesta sobre qué tipo de proyecto queremos realizar. Las funciones de Eduteca Lab básicamente podemos establecer cuatro. La primera, que es una inteligencia artificial aplicada a la educación, es una plataforma enfocada netamente al plano educativo. Nos genera recursos pedagógicos porque se pueden crear rúbricas, se pueden crear diversas actividades, codificadores, pero sobre todo proyectos, ¿no? Permite potenciar la labor docente mediante la tecnología. Todas estas plataformas hay que reconocer que algunas son libres o gratuitas, sin embargo, también de un tiempo a esta parte han aparecido plataformas que hablan, por ejemplo, ¿no? Plataforma para hacer sesiones de clase y unidades, pero son de paga. Entonces, una de las ventajas que tiene Eduteca Lab, que es abierta, basta solo con registrarnos y vamos a tener acceso a las diversas herramientas que nos puede brindar Eduteca Lab, ¿no? Vamos a encontrar que para este proceso de registro, cuando lo hagamos de manera práctica en la sesión siguiente, vamos a poder registrarnos. Este va a ser el dashboard que vamos a encontrar o la interfaz de pantalla. Y aquí vamos a encontrar ejemplos, por ejemplo, un área que decíamos que se llama Gamifica. Gamifica nos permite crear experiencias de aprendizaje atractivas, ¿no? Desarrollando juegos. Rubric, que es el área para desarrollar rúbricas efectivas utilizando la IA, te ayuda a la definición de objetivos de aprendizaje. Y el que vamos a desarrollar para poder crear proyectos es plan de clase que se llama IDEA, que antes se llamaba proyecto. ¿Qué característica tiene esta herramienta? Utiliza la IA para crear planes de clase personalizados en pocos minutos, sesiones de clase, pero permite elegir entre diferentes metodologías, editar y compartir nuestro proyecto. Si bien es cierto, tiene una estructura muy similar a la de elaborar una sesión de clase, sin embargo, al momento que nosotros comencemos a darle información a esta herramienta, nos va a empezar a diseñar un proyecto educativo o nos va a dar los lineamientos. Enriquecido más el conocimiento que hemos podido compartir hoy día con ustedes, va a hacer que nuestro proyecto educativo innovador se enriquezca y sobre todo lo podamos elaborar de una manera bastante sencilla. En el momento que ingresemos a la plataforma que es Eduteca Lab, ustedes también pueden tener acceso a ella. En la parte de abajo, ya cuando coloquemos la presentación en el site, van a poder hacer el ingreso a eduteca.co. Es una página colombiana y se van a registrar. Recuerden que todas las plataformas que hemos venido trabajando nos registramos con nuestra cuenta de Google, porque es mucho más sencillo, es la cuenta que tenemos logueada a nuestro navegador. Entonces simplemente le damos a ingresar, nos va a pedir registrar una cuenta y nosotros le vamos a colocar la cuenta de Google para poder loguearnos y poder ingresar y poder hacer uso de los recursos que tiene Eduteca Lab. Aquí está para que ustedes puedan ver, ingresar a la plataforma, ingresa a Edutecolab usando tu cuenta de Google. Es lo que vamos a hacer la siguiente sesión. ¿Y cuál es la casuística? La casuística que va a quedar como incógnita, que va a quedar para nosotros esta tarde, es la siguiente. El profesor Carlos es un apasionado docente de ciencias en una escuela secundaria. Siempre ha buscado formas de hacer que sus clases sean más dinámicas y atractivas para sus estudiantes. Recuerden también que hay sesiones de aprendizaje basadas en proyectos, también es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, se siente limitado por los métodos tradicionales de enseñanza y la falta de recursos tecnológicos en su escuela, realidad que quizás sea la de muchos. Carlos ha notado que sus estudiantes están cada vez más interesados en la tecnología y el aprendizaje práctico. Le gustaría crear proyectos educativos que le permitan aplicar sus conocimientos científicos en situaciones reales y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. La pregunta es, ¿cómo podría implementarse Eduteca Lab para ayudar a los docentes a crear proyectos que respondan a las necesidades de los estudiantes? Esto es el caso de Carlos con el cual vamos a iniciar la próxima sesión cuando ingresemos a Eduteca Lab y podamos hacer uso de la herramienta. Y una de las conclusiones que podemos establecer cuando veamos esta herramienta es que vamos a poder crear proyectos personalizados y promover la colaboración y el aprendizaje efectivo, ¿no? Entonces, Eduteca Lab nos amplía el aprendizaje, nos impulsa y nos va a dar las herramientas necesarias para poder crearlo.
Esta parte última de la presentación la vamos a volver a retomar en la siguiente sesión porque iniciaremos con el caso de Carlos, navegaremos por la plataforma de Eduteca Lab y desarrollaremos cada uno de los proyectos que vamos a proponerle a la inteligencia artificial que nos va a asistir para poder desarrollar nuestro proyecto educativo o los lineamientos para poderlo elaborar y de esa manera responder a alguna necesidad que hayamos encontrado en la escuela. De esa manera hemos llegado en esta tarde al final de esta videoconferencia sobre herramientas eh, digitales para poder elaborar proyectos de innovación educativa asistidos con inteligencia artificial. Quedo atento a ustedes, alguna pregunta, alguna duda. La parte práctica la desarrollaremos en la sesión número 2, ya navegando en la plataforma y elaborando nuestros proyectos. Los escucho atentamente y los leo por el chat si tuvieron alguna inquietud. Bien, de no haber ninguna pregunta, ninguna eh, sugerencia o algo, hacerles recordar entonces que tenemos, esta es la penúltima sesión con respecto al módulo de inteligencia artificial. Estaremos cerrando en la siguiente semana. Invitarlos también a desarrollar cada una de las evaluaciones asincrónicas que ya se encuentran en el site. Recordarles también que deben registrar su asistencia en el formulario que ya se encuentra en el chat general, de tal manera de que estén registrados y podamos hacer el cruce de información con las evaluaciones correspondientes. Si no hay ninguna pregunta, hay ninguna duda, nos estaremos reencontrando en nuestra próxima sesión para elaborar la parte práctica y navegar en Eduteca Lab. Los invito a ustedes también a ir ya navegando por la plataforma de tal manera que se vayan familiarizando y vayan experimentando no solo la parte de elaboración de plan de clase o proyectos, sino también cada una de las herramientas que nos ofrece esta plataforma de tal manera que el día de la próxima sesión lo podamos hacer de una manera más ágil y mucho más rápida. De mi parte, muchísimas gracias por este espacio y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su disponibilidad para el trabajo en estos talleres de fortalecimiento digital. Tengan ustedes muy buenas tardes.